Bienvenido y bienvenida a un capítulo más de mi emocionario, del emocionario de psicoexperta. En este vídeo quiero hablaros del miedo, otra emoción desagradable. Como siempre, os recomiendo que si no habéis visto los otros vídeos, os vayáis sobre todo al primero para que podáis entender que esto de las emociones agradables, emociones desagradables, etcétera. Como os digo, el miedo pertenece a una emoción desagradable, ¿no? Cuando sentimos miedo no nos sentimos muy bien precisamente, ¿verdad? Bueno, ¿creéis que sentir miedo es de débiles? A lo largo de nuestra crianza como que nos han hecho mucha alusión a esto, ¿no? Que éramos unos miedosos, que eso no servía para nada, que espabiláramos, etcétera. Pero claro, sentir miedo para mí es de sabio y me asusta cuando veo a niños o adultos y adultas que apenas sienten miedo o no tienen directamente sensación de miedo. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene sensación de miedo, os lo podéis imaginar, que yo qué sé, pues estuviera ahí en un acantilado eh, y mirara ahí al vacío y os diera igual. Pues claro, es fácil que me acerque demasiado, se me vaya el pie y me caiga para abajo. O sea, sentir miedo es necesario, ¿sí? ¿Qué ocurre? Se han hecho muchos estudios, sobre todo con roedores, por desgracia, ¿no? Que se tengan que seguir utilizando animales en la ciencia, pero se ha visto como algunos grupos de roedores son muy temerosos y otros muy temerarios. Entonces, ¿qué se veía con el grupo de ratones temerarios? Es decir, con el grupo de ratones que no tenían miedo. Pues que si a lo mejor los ponían en una especie de laberinto alto, si a un roedor normal le da mucho miedo a la altura, estos se asomaban tanto que a veces caían abajo. Otras veces se exponían a situaciones peligrosas y demás. Pero claro, también está mal, entre comillas, o es peligroso el otro extremo, un roedor que fuera muy temeroso y nunca se atreviera a nada, porque podría quedarse sin alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que van a tender a ser más temerarias, personas que van a tender a ser más miedosas, pero el objetivo que queremos tener es que sepamos controlar el miedo y sepamos tener en cuenta si, por ejemplo, no somos nada miedosos, el que podemos llevar a cabo conductas de riesgo y tenemos que sopesar bien las cosas, ¿no? Entonces vamos un poquito a hablar más de cómo se expresa el miedo en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando sentimos miedo generamos adrenalina, una hormona que nos ayuda a huir bien, ¿sí? Entonces, además de, bueno, de noradrenalina, o sea, adrenalina, perdón, se generan muchas otras sustancias que nos ayudan sobre todo a la huida, a veces a la congelación, es decir, a quedarnos petrificados. Por eso muchas veces en situaciones de abuso y tal, muchas personas dicen, ¿y por qué no grito? ¿Por qué no huyo? Porque muchas veces cuando tenemos mucho miedo nos quedamos totalmente congelados y congeladas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, nadie me lo suele entender, pero no sé por qué sigo teniéndolo. Si alguna vez habéis visto a escarabajos y habéis intentado jugar con ellos de pequeños, tú tocas al escarabajo y el escarabajo se hace el muerto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que normalmente el niño o la niña pasa ya del escarabajo porque dice, esto no se mueve. Sin embargo, toca una hormiga y se sigue moviendo, entonces te invita más al juego, pero el escarabajo se congela y pasas de él, ¿no? Pues a veces esta es la respuesta del miedo, ¿no? El por qué seguimos congelándonos a veces, ¿no? ¿Cómo se nos expresa facialmente? Pensad en algo que os dé miedo. Pensad que ahora mismo entran 5 lobos, 5 leones por vuestra puerta. Lo primero que hacemos, abrimos ojos. ¿Para qué? Para tener un buen campo visual para poder defendernos y huir mejor, ¿no? Separamos los labios, ¿no? Sí, acaban de entrar, ¿no? También cogemos aire al abrir los labios, ¿no? Temblamos, sudamos, todo esto son síntomas para que podamos huir o incluso defendernos si no podemos huir y que no nos dé un tirón huyendo muscular, ¿no? Perdemos el color, nos quedamos pálidos, ¿no? Por eso mirad los dibujitos, se asocian al frío, al amarillo, al azul, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de la sangre, de la circulación, se va a mano y pies, sobre todo a los pies, para que podamos ir cuanto antes, ¿no? Contraemos nuestros músculos, porque ¿qué pasa? Nos da mucho miedo, nos echamos para atrás, no sé, lo que os digo, de repente entran 3 leones, 3 lobos, me echo para atrás,
al final son conductas, ¿no? Me puedo tapar la cara, me puedo incluso tocar el cuello, ¿no? Para que no me pase nada en el cuello, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, ya creo que estáis intuyendo para qué nos sirve el miedo, por esto que os decía, tener miedo es de sabios, ¿no? El miedo nos protege muchísimo, ¿sí? Seguís pensando en todas las cosas que haríamos si no tuviéramos miedo y pensad en estos niños que tienen muy poco miedo y siempre van llenos de heridas porque se tiran por la escalera, siempre en el hospital porque a lo mejor se ha bebido medio bote de jabón, yo qué sé, o porque se ha perdido en mitad del supermercado porque ha salido corriendo. O sea, al final tener miedo nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Cuándo aparece el miedo? ¿Cuál es su función? Indicarnos que hay una amenaza de la que no vamos a salir airosos. Porque a ti no te da miedo que tu sobrino venga hacia ti con un lápiz en la mano para intentar clavártelo, si tu sobrino tiene 3 años, por ejemplo, ¿no? Porque sabes que en un momento le coges la mano y ya está. Pero si viera a tu sobrino de 16 años que te saca 3 cabezas con un cuchillo en la mano, pues ahí sí te daría miedo. ¿Por qué? Porque la amenaza es importante, ¿sí? Entonces, puede ser un estímulo real o imaginario, ¿no? Imaginario es, por ejemplo, mañana tengo un examen y me da muchísimo miedo ir al examen, pero muchas veces, ¿por qué puede que te dé miedo? Porque sea muy difícil, porque no haya estudiado, porque mis padres me regañan si saco malas notas, etcétera. Normalmente, si en mi casa no me regañan y tengo un profesor normal y yo he estudiado, a lo mejor tengo un poquito de ansiedad, pero no tengo ese miedo. Luego hay estímulos reales, ¿no? Pues un terremoto, un ladrón, un perro agresivo, un vecino que a veces se le va la pinza y empieza a gritarle a todos los vecinos, ¿sí? Entonces, el miedo lo que nos indica es cuidadito que tu supervivencia está en juego. Entonces, es muy útil el miedo. ¿Qué ocurre? Que además de darnos la alarma, nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a buscar soluciones. Si un lobo viene hacia mí y veo un árbol, pues quizás se me ocurre treparlo o subirme a ese árbol, ¿no? Nos ayuda a protegernos, lo que digo, si alguien nos intenta pegar, lo primero que hacemos instintivamente es taparnos la cabeza, una zona súper vulnerable. A ser precavidos, lo que os acordáis el ejemplo que os ponía al principio, si voy andando por un acantilado y veo que hay mucha altura, digo, que yo no me acerco tanto que me caigo, o que el suelo está que resbala, ¿no? Pues si hace o sea, hay hierba, perdón, pues fácil que me despeñe fácilmente, ¿no? Entonces nos ayuda a protegernos, a ser precavidos. Y al final también nos ayuda pues a huir, etcétera. Pues por ejemplo, no ir a determinada hora por un sitio. eh, mm, Tener cuidado de no ir a 200 por la carretera porque me puedo matar, ¿no? Entonces, un poco yo esto no lo controlo mucho y tengo que tener cuidado, ¿vale? Entonces, el miedo nos ayuda muchísimo a la supervivencia, ¿sí? Entonces es más fácil que hayamos personas temerosas porque éramos las que sobrevivíamos. Ahora tenemos hospitales, pero pensad en cuanto éramos seres prehistóricos y si te caías por un acantilado y te partías 3 costillas, no ibas al hospital. Sí, o si veías una manada de lobos y no huías, tú no tenías una escopeta ni tenías a nadie que te ayudara. Como mucho ibas con otro y si no tenías miedo y el otro se subía al árbol y a ti que te den. ¿No? Entonces es normal que sintamos miedo. Pero, como decía al principio, ¿qué podemos hacer cuando somos personas muy temerosas? Yo me incluyo en este grupo. Soy una persona increíblemente temerosa y quien me conocéis lo sabéis. Y el reto que tenemos nosotros es tener que estar constantemente enfrentándonos a cosas que nos dan mucho miedo, pero que no son una amenaza real. Sí, pues por ejemplo, nunca he viajado a esta ciudad, tengo que viajar y como nunca lo he hecho, creo que no voy a ser capaz, que voy a perder el autobús, que me voy a perder, etcétera. ¿Qué le tengo que enseñar a mi cerebro? Pues que tiene un móvil, que llama, que tiene internet, que te van a enseñar, que en la estación de autobuses o de tren está llena de gente que te ayuda, que si llegas con tiempo a un sitio es raro que te pierda y pierda el medio de transporte, ¿no? Entonces tienes que estar todo el rato contigo
obligándote a empezar nuevos proyectos, a llamar a alguien que se ha enfadado un poquito contigo, que tú crees que se ha enfadado un poquito contigo y te da miedo cómo puede responder, ¿no? Entonces, os doy aquí una serie de consejitos, ¿vale? En primer lugar, vamos a aceptar que el miedo es necesario, ¿vale? Nos ayuda a estar preparados. ¿Qué me diría yo? Si me está dando miedo algo que objetivamente sé que no tiene una amenaza, me diría, mira, esto me ayuda a llegar una hora antes a la estación de trenes, pero no me tengo que relajar y no retroalimentar con mis pensamientos, ¿no? Pues céntrate en recoger la habitación antes de irte, bébete un vaso de agua, no tomes café, lo que tú quieras. Pero es necesario que te sientas un poquito así, pues también para que no se te olvide nada, para que lleves el móvil bien cargado, etc. Primero aceptamos que el miedo es necesario y que no pasa nada malo por sentirlo, ¿vale? Y que ser tan miedosos también nos ayuda a no tomar decisiones arriesgadas que otras personas tomarían, como por ejemplo tomar droga. Sí, ya sabes que yo soy súper antidroga y creo que una parte de ella es el miedo que me produce pues hacerme adicta, tener un brote psicótico o lo que sea, ¿vale? Luego creo que hay que entrar en el modo, pasar del modo evitación al modo confrontación, lo que os comentaba. Voy a hacer las cosas con miedo. Sí, es decir, tengo que pensar en mi objetivo final, imagínate, pues ir a otra ciudad a hacer un curso, quiero hacer ese curso, me va a venir bien a nivel académico, entonces, aunque me dé miedo el proceso de transporte o tal, no sé qué, lo voy a hacer porque eso es lo que necesito, ¿vale? Entonces, recordaros que la única manera de enseñarle al cerebro que hay cosas que no dan miedo es haciéndolo, haciendo y exponiéndote, ¿no? Entonces, si tú te subieras a un montón de autobuses que no conocieras y viajara un montón y no sé qué, no sé cuántas, no nos lo podemos permitir porque no somos ricos, pero si lo hiciéramos, ¿qué ocurriría? Que tú perderías el miedo a coger transportes que nunca has cogido, porque verías que no pasa nada y que incluso si pierdes un tren, no se va a acabar el mundo porque habrá un autobús, por si no te quedas dormido en un hostal o lo que sea, ¿vale? Luego, algo muy importante por las que las personas a veces tienen miedo muy injustificado es por el perfeccionismo, ¿no? Entonces, no me abro un canal de YouTube porque voy a hacer el ridículo, no me apunto a esta carrera porque no me voy a sacar la asignatura. Entonces, este perfeccionismo me lleva al miedo al fracaso, incluso a veces tenemos miedo al éxito, y ese miedo hace que nos bloqueemos. Entonces, algo que nos tenemos que decir es, aquí nadie es perfecto, de nuevo pensamos en nuestro objetivo final, quiero tener un canal de YouTube, me estoy inventando el ejemplo, pues voy a ello, ¿vale? También es muy bueno cuando tenemos un entorno que nos empuja. Yo aquí he tenido mucha suerte porque en mi casa no había opción, o sea, tenías que hacer las cosas sí o sí, te diera miedo o no, lo hacías. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque tenga una base temerosa, si te crías en una familia que no te da opción y que incluso te pone ahí mucho a las pilas para lo tienes que hacer y no hay otra opción, tienes que hacerlo y ya está. Claro, es mucho más fácil que si estás en un entorno o en una familia donde si tienes miedo, ay, qué pena, no lo hagas, que te da miedo, ¿vale? Entonces vamos a intentar incluso decirle a nuestros familiares que si, por ejemplo, tengo un examen y me da muchísimo miedo y muchísima ansiedad, pues que en vez de decirnos, trae que ya te firmo yo un papel diciéndole al profe que has estado malo, decirle, no, mira, tienes que ir. Y voy a ir contigo, no pasa nada, está bien, o sea, y es súper guay, ¿no? Si alguno de tus padres o tu hermano o quien sea, o tus primos o tus cuidadores principales te pueden llevar o ir contigo ese día al examen, estupendo, te dejan en la puerta y ya está. Pero sí que te apoye, que no te permitan que te fusiones con el miedo, que te creas que ese miedo que no es real, es real, ¿vale? Y algo que veo yo en la consulta que ayuda un montón es las técnicas de relajación. Sé que suena muy yogi y todo lo que queráis, pero utilizad la que queráis. En YouTube, en Spotify, en todas estas plataformas tenéis un montón de técnicas de relajación. Si las hacéis diariamente, a lo que nos ayuda esto es a bajar de revoluciones. Es como si aprendiera a correr muy rápido, ¿no? Entonces, de repente hay un altercado o algo así, tienes que huir, como ya sabes correr,
te vas rápidamente, ¿no? Tienes ya esa habilidad. Y con las técnicas de relajación, lo que veo con las personas que las practican a largo plazo es que luego en situaciones de tensión es como que su cerebro aprende a decir, uy, estoy muy tenso, voy a bajar un poquito. Siendo realista, es decir, si está en una situación tensa, va a estar muy tensa, pero si has aprendido a relajarte, que ves los resultados al primer mes o así, lo que tu cerebro hace, pues si está 10 puntos de tenso, te puede poner en 7 perfectamente. Entonces, la recomiendo mucho porque ser una persona miedosa, pues va a conectar mucho con la alteración todo el rato y esa alteración te retroalimenta el miedo. Así que bueno, estos han sido un poco mis consejos y mi información sobre la emoción del miedo. No sé qué os ha parecido, como siempre, comentarios, feedback, siempre son más que bienvenidos. Os recomiendo que os suscribáis para que podáis y le deis a la campanita para que podáis ir viendo las notificaciones cada vez que subo una emoción nueva. Y bueno, os veo en próximos vídeos. Un abrazo.